Bueno, listo. Entonces, buenas noches, bienvenidos a este tallercito de producción musical. Permítanme yo acomodo este micrófono que no como diferente ahorita. Listo. Bueno, bienvenidos a este tallercito de producción musical. Es un taller donde les voy a dar como las pautas básicas para que ustedes puedan empezar a grabar cositas y pronto poder producir y hacer maquetas, de pronto grabar sus canciones en la casa. Voy a tratar de que podamos ver todo el contenido posible, ¿sí? Y poder ser lo más práctico, así como he tratado de hacerlo con otros cursos. Bueno, entonces, listo, pues nada, lo primero es que eh, pues la producción musical, bueno, la palabra producir, que es fabricar, generar, crear, entonces es que técnicamente es el proceso de convertir eh, una intención artística, una idea en una grabación ya terminada, que esto tiene unos procesos que tenemos de ahí decisiones musicales, técnicas, organizativas, comunicativas, pues para, digamos, llevar a cabo todo este proceso de producción de principio a fin. ¿Listo? Bueno, entonces la producción musical, bueno, viene de hace, la producción musical viene de hace muchísimos años, ¿cierto? Hay una línea de tiempo importante desde que se empiezan a grabar eh, en los primeras, digamos que los primeros sonidos con el fonautógrafo, que se grababa sobre un rodillo de cera. Se grababan unos sonidos, con una aguja, ¿cierto? Y se grababa sobre unos rodillos de cera que grababa algo muy similar a lo que son los discos pues de vinilo, ¿cierto? Que vienen mucho después. Luego entonces, como les digo, llegan los discos de vinilo, eh, pues se graba la música, ¿cierto? Eh, Luego entonces viene lo que es la grabación mucho más adelante, la grabación en cintas, viene lo que conocemos como el cassette, y en estudios de grabación ya se grababan en cintas que eran bastante costosas y se podía grabar entonces en bloque o individual, y cada instrumento ocupaba un espacio de la cinta. Y no es como ahora, que ahora hacemos copiar, pegar, borrar, sino en ese tiempo tocaba coger la cinta y cortarla, pegarla donde se cometió el error. Entonces había que ser lo más preciso posible para poder, digamos que, llevar una grabación lo mejor posible y lo menos costosa posible. Entonces vienen los cassettes, luego después de mucho tiempo entonces vienen ya los CDs, ya viene la era digital donde se graba la música en CDs, y pues por último ya vienen las plataformas digitales, y digamos que el mundo de la computación nos solucionó muchas cosas y muchos costos, y ya técnicamente cualquier persona puede producir en su casa, y ya no es como antes, que necesitaba una cantidad de elementos bastante costosos para para poder grabar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar unos ejemplitos, unos ejemplos. A ver, grabación, pues como para tener una noción de todo. Mostrarles cómo era la vaina. A ver, grabación en fonautógrafo. Es que a ver si trato de encontrar una banda que graba en fonoautógrafo. A ver.
Entonces, bueno, tenemos como primeros pasos que las grabaciones en fonautógrafo, que eran lo que yo les digo, rodillos de cera, donde, donde se grababa en de cera en fonógrafo de Thomas Edison. Diciembre de 1877, 6 de diciembre de 2017, 140º aniversario del primer registro sonoro reproducible. Y se cambia como el lector de la aguja de grabar al lector y nos permitía ya escuchar pues como la grabación que se hizo. ¿Cierto? Entonces funcionaba de esa manera el fonógrafo, el fonautógrafo, que fueron las primeras grabaciones que se dieron. Vienen entonces después las grabaciones en discos de LP y vienen entonces después las grabaciones en cintas, que lo que les digo eran cintas, eh, cintas que pues eran bastante costosas, ¿cierto? Cintas que eran bastante costosas. Por ejemplo, hay unos videos del Yo de Arroyo grabando en cintas. Entonces, igual, todo era muy diferente. Las consolas, todo el tema. No, es que no encuentro el video que quiero. Entonces, eran grabaciones analógicas, ¿sí? Importante decir que eran análogas. Y luego ya entonces venimos a la era digital. Y yo qué, hoy vamos a hacer unos cuantos viajes en el tiempo. Vamos a retroceder aproximadamente 80 años, para luego ir Vamos a mirar avanzando un poquito progresivamente, aquí. y así conocer uno de los inventos que hicieron que la música suene como lo hace hoy día. Pero antes vamos a hacer un salto temporal un pelín. Un video que no encuentro. Em, donde se graba, estaban grabando con cintas. Bueno, entonces eran unas cintas donde se grababa toda la información y cualquier, digamos que error, había que cortar la cinta y volver a pegarla para poder solucionar todo el tema. Entonces viene la era digital después con los CDs, con los discos y ya pues digamos que ahorita los CDs incluso tienden a desaparecer por la aparición de las plataformas de streaming de música como Spotify, YouTube Music y todas estas plataformas, ¿cierto? Entonces vienen esos pasos. Bueno, entonces es importante decir que en la producción musical hay unos elementos bastante importantes a tener en cuenta, ¿sí? Algo de lo que yo les hablaba de lo que yo les hablaba más o menos en taller de voces, que es las características del sonido de tono, de timbre, de intensidad, de duración, son características importantes a tener en cuenta, igual que los elementos de la música como es el ritmo, lo que es la melodía, armonía, ¿sí? Para yo llegar
pensar en producir una canción, hay unos elementos, hay unos elementos que yo debo tener muy claros, que es como la armonía, la melodía, para yo poder decir, oiga, me estoy moviendo en la tonalidad que es, puedo corregirme o puedo corregir a otros, porque no solo se trata de conectar, desconectar, grabar y ya, sino se trata de tener la capacidad de decir, oiga, esto suena raro, aquí esta nota no es, entonces hay que tener todas esas habilidades muy claras y esos conceptos para poder llevar a cabo una grabación de manera correcta, ¿cierto? Entonces, hay todo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no solo se trata, como les digo, de quitar, poner, conectar, desconectar y grabar, sino de yo conocer que lo que estoy grabando está bien hecho en el caso de una canción. Dentro de la producción musical yo puedo grabar, por ejemplo, música, pues para el disfrute, música para cine, para televisión, puedo grabar podcast, puedo grabar radionovelas, puedo grabar muchas cosas, ¿sí? Las cuñas publicitarias, puedo grabarlas. Entonces, digamos, no sé, en el municipio de ustedes hay un señor que tiene un negocio, quiere llevar ese audio a la emisora y dice, oiga, venga, necesito una grabación. Perfectamente ustedes lo pueden llegar a hacer y hay unos elementos para ello, ¿sí? Bueno, entonces, aparte de todos esos elementos, hoy les voy a mostrar como esa introducción de qué debemos conocer y qué debemos saber en esos temas pues, de producción musical. Listo, entonces, bueno, hay algo importante y es que hay algo que se llama flujo de señal, algo que se llama flujo básico de señal y bueno, para el flujo básico de señal hay unos conceptos que hay que conocer. Entonces, hay algo que se llama DAW, DAW, ¿sí? Que significa, es una sigla en inglés que significa Digital Audio Workspace, ¿sí? Como estación de trabajo digital. Y los DAW técnicamente son los programas que utilizamos para grabar. Programas para grabar hay muchos, hay muchos, hay muchos. Los utilizamos en computador. Incluso hay DAWs que ya vienen en los celulares, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, hay muchos fabricantes, muchas empresas, DAWs, por ejemplo, como el Pro Tools, DAW como tenemos el Pro Tools, tenemos el Cubase, tenemos el Nuendo, tenemos el Reaper, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Incluso hay unos muy básicos que tenía Windows o que uno descargaba. Se me olvidó el nombre. Ahorita me acuerdo y se los digo que era muy, muy, muy básico para grabar. Bueno, entonces esto significa el DAW, ¿cierto? Pero entonces, bueno, hay algo importante que es el flujo de señal para grabar. Entonces, a lo largo del curso vamos a ir viendo algunos conceptos. Yo voy a tratar de hacerles una guía. De hecho, pues tengo una guía como con todo el tema, sin embargo, yo voy a irles ampliando más cositas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los DAW, que son los programas para grabar. Entonces, el flujo de señal es como la señal como lo que yo hablo llega hasta el computador y vuelve y sale. Entonces, a eso se le llama flujo de señal, ¿sí? Se le llama flujo de señal eh, a esa ruta que sigue el sonido desde la fuente hasta el sistema de escucha y hay que tenerla muy rastreada, ¿cierto? Entonces, bueno, la fuente soy yo o el instrumento que yo voy a interpretar en el momento, tenemos eso como fuente. Tenemos un dispositivo de captura que es el micrófono. Vamos a traer también en las próximas clases a ver tipos de micrófono. Entonces el micrófono es una fuente de captura y entonces los micrófonos, permítanme, yo acepto a alguien acá.
Los micrófonos son técnicamente dispositivos transductores de ondas mecánicas a impulsos eléctricos. Entonces, así rápidamente, los micrófonos tienen unas cápsulas que vibran. Nosotros cuando estamos hablando, estamos emitiendo una onda. Esa onda viaja a través del aire, llega, entra al micrófono y vibra a esas frecuencias que nosotros estamos emitiendo a través de nuestra voz, frecuencias en hertz o en kilohertz. Y entonces esas vibraciones se convierten en impulsos eléctricos a través de una bobina que tiene el micrófono, y entonces se convierten en esos impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos pasan por un cable que llegan hasta un dispositivo que se llama interfaz de audio. Permítanme, yo saco una que tengo aquí a la mano. Una interfaz de audio, que es este dispositivo que se conecta al computador. Entonces acá esto tiene una entrada de micrófono que se llama tipo XLR. Entonces aquí conectamos nuestro micrófono. Entonces el micrófono trae la señal, entra a la interfaz y la convierte de análoga digital a digital análoga. Y este proceso se da a través de convirtiendo esas señales eléctricas en código binario, que son ceros y unos, y se los lleva a la interfaz, transforma esa señal a código binario y se la lleva para el computador a través de un cable USB. Llega al computador por el cable USB y entra al DAW, y en el DAW nos va a mostrar esa señal de audio, la cual nosotros podemos trabajar, podemos modificar, copiar, cortar, pegar, subir el volumen, bajar el volumen o la ganancia, ¿cierto? Y finalmente el DAW lo lleva otra vez a la interfaz, y de la interfaz sale a los monitores o a los audífonos, ¿cierto? Entonces ese es el flujo de señal, ese es el flujo de señal que, perdón, que me duelen los ojos un poco, ese es el flujo de señal que recorre una onda de sonido para llegar al computador y volver a salir, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso, porque es prácticamente lo que un estudio de grabación hace. ¿Qué pasa? Que nosotros en los estudios de grabación, digamos que vemos un montón de elementos electrónicos o de hardware, porque tenemos allí algunos elementos físicos de tratamiento del sonido, que son físicos, y tenemos de pronto no una interfaz pequeña, sino tenemos superficies de control que son mucho más grandes, que también les voy a explicar qué son las superficies de control. Sin embargo, entonces hay mucho más dispositivos, pero yo con una interfaz, un micrófono, un computador y unos audífonos, ya. ¿Sí? Y el micrófono, ¿sí? Ya puedo empezar a grabar y o hacer música. ¿Listo? Es importante entonces esto. Bueno, hay unos conceptos muy importantes que me voy a adelantar a explicarlos. Y ese es, por ejemplo, el concepto entonces de sonido y audio digital, que se componen de frecuencia, amplitud, fase, muestreo y los bits. Sí, son unos elementos muy, muy básicos. Sí, entonces, bueno, lo primero es la frecuencia. La frecuencia entonces es el número de ciclos medido en hertz, ¿sí? O en kilohertz, que influyen en la altura percibida y en la distribución espectral del sonido. ¿Qué quiere decir? La onda. Entonces resulta que yo tengo una onda, una frecuencia de 2 hercios. Esa frecuencia, disculpas, buenas noches, entré un poco tarde, master. La clase que... Sí, la clase que está siendo grabada en este momento. Sí, entonces, bueno, tengo un hercio, ¿cierto?
o 2. Entonces, 1 hercio es una oscilación de la onda en un segundo. Entonces, 1 hercio, hay 1 segundo, 2, 3, y así sucesivamente se van a ir dando. Yo les decía que las notas musicales tienen unas frecuencias. Por ejemplo, hay una nota La que se mueve a 440 hercios. Entonces son 440 veces que la onda hace oscilación en un segundo, ¿sí? Entonces, esa es esa frecuencia del número de ciclos por segundo medido en hercios que hace una onda y que, como les digo yo, influye en la altura percibida y en la distribución espectral del sonido. Amplitud y, y los decibeles. Entonces, la amplitud lo que hace es que describe el nivel de señal. Hay algo muy importante en la producción musical que es distinguir la ganancia del volumen. Entonces, ¿qué pasa? En las interfaces de audio vamos a encontrar una perilla o un botoncito o un fader que nos va a decir gain o ganancia. Cuando nosotros hablamos de ganancia, hablamos de la cantidad de energía que se le está imprimiendo al micrófono para darle mucho más sensibilidad. Cuando yo aumento la ganancia, no le estoy dando más volumen, sino que le estoy dando a través de un impulso eléctrico mucho mayor, le estoy dando más sensibilidad al micrófono. Sí, yo aquí tengo una perilla de ganancia y yo la voy a mover y el micrófono va a ser menos sensible, va a ser menos sensible, y lo va a mover hasta que el micrófono se está haciendo más sensible, mucho más sensible, y entonces ahí va a llegar a un punto donde va a ser más sensible o menos sensible. Mientras que el volumen lo que controla es la cantidad de decibeles, ¿sí? Entonces, en el audio digital, 0 decibeles FS es el máximo representable, ¿sí? Entonces, uno generalmente en los DAW va a encontrar que todo va a estar en 0 decibeles y uno dice, ay, pero está llegando señal y yo escucho, pero dice 0 decibeles, ¿sí? Entonces, esa es como la cantidad máximo representable. Sin embargo, de ahí para arriba tenemos mucho más. Hay otros conceptos como la fase, que es la posición temporal de la onda en respecto a otras. Entonces, hay algo muy importante también, digamos así, en cuanto a la fase, y es que las ondas tienen un pico y una cresta y un, ¿cierto? Ellos hacen la forma de la onda. Sin embargo, un mal tratamiento de sonido me puede generar algo que se llama cancelación de fase. Y es que yo voy a cancelar ciertas frecuencias porque hay un punto donde la onda, o sea, si mis ondas, yo tengo 2 ondas que están paralelas, ¿cierto? Están paralelas, no se cancelan. Pero ¿qué pasa? Cuando la onda se encuentra, hay un punto donde la onda se encuentra y se encuentra, ahí se va a empezar a dar esa cancelación de fase y ahí entonces se van a eliminar unas frecuencias que pueden ser muy importantes para el instrumento. Por ejemplo, un tiple que tenga cancelación de frecuencias altas, pues va a sonar muy raro porque la característica del tiple es que es un instrumento que suena brillante, ¿sí? Y puede darse en cualquier fase, por ejemplo, de grabación, y ya sea por no tener un tratamiento acústico correcto o por la posición, por ejemplo, del micrófono. Entonces se puede dar por esto. Frecuencia de muestreo, yo les voy a dar esto en un documentico, yo les voy a dar esto en un documento para que lo tengan. Entonces tenemos lo que es la frecuencia de muestreo, que es la cantidad de mediciones por segundo. Esa frecuencia de muestreo la encuentra uno en la configuración de los DAWs y puede ser desde 44.100 kilohercios, 44.1 kilohercios o 44.100 hercios, o de 48 kilohercios o 48.000 hercios, ¿cierto? Y son las configuraciones más comunes.
por ejemplo, cuando yo voy a trabajar música que va a ir con video o sonido que va a ir con video, lo mejor es trabajar a 48.000 kilohercios. A mí me pasó algo una vez, hace como 2 años, 3 años, me llamaron para hacer unas capturas de sonido de una película que ahorita de hecho están lanzando otra vez en cine, una película que hicieron acá en Ibagué y en el parte del Tolima, se llama Clave de Amor, es un proyecto de la Uniminuto, y yo hice las capturas a 44.100 hercios. Me tocó repetirlas y volverlas a hacer a 48.000 porque no sabía que con video se trabajaba a 48.000. Allá aprendí eso. Y es por esa cantidad de mediciones por segundo, porque para el video necesitamos mucho más. Algo que se llama profundidad de bits, que es entonces la cantidad de precisión disponible para representar la amplitud. Es como eso se influye o se incide en la cantidad de sonido. Entonces, por ejemplo, normalmente 44 bits es el margen práctico, ¿cierto? Sin embargo, esto está muy relacionado con los videojuegos, por ejemplo, como cuando nosotros jugábamos Super Mario a 8 bits. Entonces era muy cuadrado, era una señal muy cuadrada, ¿cierto? Mientras que entonces se fue aumentando esa calidad de bits y esa cuadradez, por decirlo así, se fue volviendo mucho más realista, y entonces esto tómenlo muy similar como ejemplo, ¿sí? Ahora, algo muy importante en lo que es las grabaciones, y es el formato. Entonces, dentro del formato tenemos, ustedes conocen el formato MP3, formato MP3 de audio, formato MP4 de video. Entonces hay unos formatos que tienen compresión y hay otros que no tienen compresión. Por ejemplo, el formato MP3 o el formato AAC son formatos comprimidos y son formatos que pesan muy poquito. Una canción MP3 puede pesar 2.5 megas, 3 por ahí, mientras que hay un formato que se llama WAV o AIFF, que son formatos sin compresión que pesan mucho más. Cuando nosotros grabamos en formato WAV, y si nosotros vamos a exportar un sonido para trabajar en otro DAW, debemos hacerlo en formato WAV y no en MP3, porque necesitamos la señal pura sin compresión. Listo, es importante tener en cuenta como esos elementos. Entonces, bueno, ¿qué más les digo yo por ahora? Listo, entonces, bueno, para yo grabar una canción, debo estar muy consciente, sí, vamos a hablar en este momento de una canción. Debo estar muy consciente de que yo voy a grabar distintos instrumentos, de que voy a grabar unas voces. Y lo primero es que, por ejemplo, al momento de grabar instrumentos deben estar afinados. Sí, importantísimo, deben estar afinados los instrumentos. Y lo ideal es que, por ejemplo, ya se haya estudiado, pues la canción, los músicos que van a interpretarla ya la hayan practicado, porque pues esto va a generar menos reprocesos. En el audio, en la producción de audio, está lo que es el sonido en vivo y está lo que es la grabación en estudio. Entonces el sonido en vivo es como una categoría, y para el sonido en vivo se requieren unos dispositivos diferentes a lo que es la grabación en estudio. Espéreme a ver, Lisette. Profe, ¿qué cuenta? Nos recomienda donde enseñan a afinar distintos instrumentos. Pero instrumentos como que Lisette. O como que instrumentos, ¿a qué te refieres?
piano, guitarra, bueno, la afinación de un piano, es algo tremendísimo, es algo de muchos años de estudio. Acá en Ibagué, eso, de hecho, él no sé, creo que el señor no es de acá de Ibagué, sino que él viene, afina y vuelve y se va porque me parece que él es de Bogotá o de Medellín, no recuerdo. Pero pues digamos que afinar instrumentos es de hacerlo en práctica, ¿no? Un dato importante para al momento de afinar es lo que dice Pablo, y los instrumentos se afinan en 440, es como el estándar, ¿sí? 440 es el estándar para afinar instrumentos. Eh, es mejor no moverse de ahí a menos de que se vaya a hacer algo muy especial para hacerlo a 442. Sin embargo, es mejor siempre mantener la afinación a 440, a 440 kilohercios, ¿sí? Entonces, pues digamos que ya es como mirar en YouTube el tema de pronto de afinar instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, que tú digas, bueno, la guitarra tiene una afinación en do, tengo un tiple que puede estar afinado en do, pero tengo otro tiple que puede estar afinado en si bemol, pero que tiene una construcción un poquito diferente, la bandola que está afinada en sol mayor, el bajo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ya es más como de leer un poquito. Yo conozco las afinaciones de algunos instrumentos. También es importante, digamos, que conocer instrumentos, sobre un poco sobre instrumentos, por el tema de que existen instrumentos transpositores. Entonces, no es lo mismo, no tocan por la misma tonalidad. Por ejemplo, una trompeta, un saxo alto y un trombón, no, los tres no tocan por la misma tonalidad, ¿sí? Porque son instrumentos transpositores, y para que estén en una misma tonalidad, pues digámoslo así, para que estén en una misma tonalidad, suenen por la misma tonalidad, cada uno va a tocar por una tonalidad diferente, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para que no nos vayamos a confundir de pronto, decir, ay, si es que el saxo y la trompeta tienen la misma partitura. No, tienen diferente partitura, incluso entre los mismos instrumentos, que está el saxo alto, el saxo barítono, el saxo tenor. Entonces tienen diferente afinación, ¿sí? Es importante tener en cuenta todo este tema. En, en las grabaciones, obviamente hoy les estoy dando como un resumen. Ya desde la próxima clase vamos a hacer una clase de interfaces, una clase de micrófonos, una clase de DAWs, y vamos a empezar como con los procesos de grabación, qué tengo que hacer, cuál es el primer paso. ¿Qué tengo que tener? Yo tengo una paginita donde, uy, eso es una biblia para descargar software gratuito, eh, para grabar, que a mí me parece la maravilla, y obviamente se las voy a compartir porque tiene todo el software gratis, y software que vale mucho, o sea, que si uno lo compra, eso vale un platal gigantesco. Entonces, bueno, lo que les estoy dando hoy son como nociones. Entonces, hay unos temas, digamos, que cuando yo voy a grabar, y es, por ejemplo, tener la menor cantidad de reverberación posible. Reverberación me refiero al eco. Y cuando uno, por ejemplo, llega a una casa nueva, uno abre la puerta y se va a trastear, y uno habla y se siente la onda como recorre, y la onda rebota y se retroalimenta porque no hay nada que disperse esas ondas de sonido. Cuando la casa está llena, ya el sonido se siente mucho más seco, porque ya hay elementos que captan esas ondas, y se quedan ahí alojadas o rebotan con una menor intensidad hasta que se pierden mucho más rápido. Digamos que hay un tema también importante a la hora de grabar, y es dónde voy a grabar. Entonces, los estudios de grabación que tienen un tema de aislamiento acústico y de tratamiento acústico. Yo aquí en el home studio no tengo aislamiento acústico, pero sí tengo tratamiento acústico. Y el tratamiento acústico está con esos paneles que ustedes ven allá al fondo, rojos y azules, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, instalado un tapete. Sin embargo, tengo esto gris de allá, no es el piso, sino es un tapete de plástico. Esto ya es alfombra. Y tengo, por ejemplo, acá tengo otros paneles
porque debo también seguir haciendo tratamiento acústico, ¿sí? Sin embargo, con este tratamiento acústico logro hacer bastante o logro grabar lo que yo necesito. El tratamiento acústico se hace a través de paneles y algunas espumas que me permiten secar el sonido. Por eso yo digo que es importante que cuando vayamos a grabar lo hagamos sin la mayor cantidad de reverberación o de eco posible que se pueda llegar a tener o a dar. Sí, es importante este tema, porque yo puedo a una grabación añadirle reverberación, pero yo no le puedo quitar. No se le puede quitar reverberación a no se le puede quitar reverberación a ¿qué? A una grabación, a un sonido. Entonces es importante tener en cuenta esto. También digamos que les voy a decir, cómo es, porque hay unas fórmulas. Estos paneles que están ahí los fabriqué yo, que son fáciles de hacer. Hay gente que los vende, sí, pero con la fórmula según el espacio. Yo los hice, digamos, algo genéricos para poder moverme. Yo me muevo a veces de cambio de apartamento, entonces eso me permite poderlos tener para ponerlos en distintas ubicaciones. Entonces, todas estas cositas son importantes a la hora de yo de pronto empezar a pensar en grabar. Entonces, ir mirando, yo necesito una interfaz, pronto necesito un micrófono. Yo cuando comencé, incluso comencé con un micrófono USB. ¿Qué? No tenía una interfaz. Puede ser una opción, permítame un momentico, puede ser una opción. Como para comenzar, si tienen de pronto, pues aquí se están ahorrando, digamos que 2 en 1, por decirlo así. Claro que lo ideal es tener señales a través de XLR. Sin embargo, pues este es un micrófono USB. Este es un micrófono USB. Yo hace tiempo lo usaba también para grabar. Me parecía bueno. Y me ayudó mucho con grabacioncitas para empezar en esta vaina, en este mundo de la producción, que me parece muy, muy chévere. Y bueno, a mí que me gusta, por ejemplo, yo estoy en procesos de investigación, de recuperación de patrimonio sonoro, yo investigo, transcribo, yo mismo grabo, entonces me ahorra mucho, mucho gasto, ¿no? Me ahorra mucho gasto de pronto de pagar estudios de grabación para eso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá, la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son interfaces de audio. Les voy a hablar de todo lo que son interfaces de audio. Les voy a mostrar algunas de las que tengo, para qué sirven, cómo se conectan, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en esa misma clase de interfaces de audio les voy a mostrar lo que son consolas de sonido en vivo, que son diferentes a las interfaces de audio y no es lo mismo. Antes de que de pronto ustedes alguna vez, si quieren comprar alguna interfaz de audio o algo, pregúntenme para no de pronto no cometer errores de comprar el dispositivo que no es para lo que quieren usarlo. Profe, para la grabación, por ejemplo, un ensayo, una orquesta, es bueno grabar micrófonos de área o de aire, como micrófonos de área. Bueno, para grabar un ensayo de una orquesta se necesitan, si yo quiero una buena calidad, una buena grabación para yo poder, digamos, determinar, cómo están cada músico en el ensayo. Primero necesitaría una consola digital que me permita grabar todos los canales independientes, preferiblemente de más de 16 canales o 16 o más de 16 canales, ¿sí? Por todos los instrumentos que se utilizan en una orquesta. Segundo, tener la cantidad de micrófonos para todos, ¿no?
tener los micrófonos de los pitos, tener los micrófonos de la percusión, tener los micrófonos de las voces y pues, por ejemplo, poder grabar, por ejemplo, la guitarra, el bajo, el piano, que todos estos van por línea. Entonces sí necesitaría una consola y buena con muchos canales y micrófonos suficientes para todos. Que si se puede grabar el ensayo con micrófono, digamos que capture un omnidireccional, sí, pero no voy a tener claro, digamos, el sonido tan individualizado, porque voy a grabar es más un espacio que de manera independiente. Entonces ya se requiere es de este tipo de dispositivos. De poder hacerlo, pues se puede, solo que su merced no de pronto no va a reconocer bien cómo está sonando la orquesta o cómo usted quiere que suene la orquesta, ya le va a crear una limitante en ese aspecto, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. No sé si tengan alguno de pronto alguna duda que podamos resolver mientras tanto. Cuéntame, Samuel. Profesor, yo tengo un mixer que es un Sennheiser de cuatro canales, entonces no sé si ese Sennheiser pues me podría funcionar. Tiene conexión USB, es decir, me funciona como interfase. Bueno, hay algo importante con lo que me preguntan y es que el mixer que tienes sí puedes grabar. Sin embargo, utilizar los 4 canales al tiempo solo te va a grabar un clip en un solo canal. Esa es la diferencia entre las interfaces y las consolas de audio digital y los mixer. Los mixer, yo puedo que tenga un mixer de 32 canales que tiene una conexión USB y cuando yo lo conecto, cuando yo voy al DAW, me va a aparecer solo un canal. ¿Por qué? Porque todos esos 32 me los va a mandar por uno solo. Mientras la interfaz de audio sí me va a mandar 32 canales totalmente independientes que yo puedo trabajar. Entonces, por ejemplo, puedes utilizarlo para grabar con un solo micrófono. Entonces grabas una guitarra, luego grabas un piano, grabas una voz, ¿sí? Pero de pronto si vas a conectar dos micrófonos, no vas a poder hacerle tratamiento individualizado, tratamiento independiente a cada señal de sonido. Que tú digas, voy a conectar una guitarra, un piano y una voz. Entonces todas se van a quedar por un mismo canal. Entonces esa va a ser como la diferencia de grabar en un mixer. Gracias, profesor. Sí, de hecho ya me había pasado en algún momento. Yo dije, bueno, no pude como separar los canales y demás, pero no sabía que era por el tipo de aparato. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que muchos compañeros ya lo han dicho, alguna recomendación en cuanto a una interfaz que no sea como tan costosa, se agradece ahí en los comentarios. Muchas gracias, profesor. Vale. No, miren que hay interfaces muy económicas, ¿no? Hay interfaces muy económicas. eh, Hay de todas las marcas, de todos los precios. Yo no he probado las de Temu. Lo único que sí les digo es que en Temu yo veo que hay interfaces de audio, sin embargo, no las he probado para ver qué tanta latencia pueda que tengan. Pues yo creo que deben ser buenas, ¿no? No sé qué tal son, pero hay interfaces, por ejemplo, vamos a mirar en un momentico acá, ya que tengo abierta aquí, compartir. Miramos, por ejemplo, Mercado Libre. Y yo empecé, yo también tuve un mixer y grabé algunas cositas con mixer, pero me tocaba así, de a uno, de a uno, de a uno. Entonces, marcas, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, esta es una Focusrite. Y yo tengo acá, y yo he tenido varias, he tenido de un canal, de 2 canales, de 4 canales. Tengo en este momento la que más tengo, es de 8 canales. Eh, y entonces, por ejemplo, yo conecto 8 instrumentos y en los 8 me los va a mandar por canales independientes. Tengo una que es también de un solo canal, interfaz de audio. Entonces, bueno, miremos, por ejemplo,
Fíjense que las primeras que aparecen son las Focus. Sin embargo, miremos a ver qué aparece por acá. Miremos por acá en la página 5. En la 9. Ya van a empezar a aparecer por allá. Me va a tocar ponerle filtro a esto. Para poder mirar, por ejemplo, cantidad de entrada, no, mínimo. Pongámosle que mínimo cueste 100.000 pesos. Me fueron 0, 100, 1, 2, 3. A ver, entonces, por ejemplo, fuente de alimentación fantasma, no. Digamos que, bueno, por ejemplo, miren esta interfaz. Esta interfaz, 120.000 pesos. Miremos a ver qué características tiene. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es de 2 canales. Es una marca genérica, Boms, no la había escuchado. Es de 2 canales, quiere decir que les va a grabar los dos de manera independiente. Yo puedo entonces, por ejemplo, conectar una voz y una guitarra y se va a escuchar de manera independiente. Voy a grabar en el DAW, me va a aparecer canal 1, canal 2, ¿cierto? Bueno, tiene aquí Phantom, tiene este más 48 voltios, significa que tiene Phantom Power, que el Phantom Power es una opción que se le activa a los micrófonos de condensador como este para que funcione, porque sin esa energía extra de 48 voltios no va a funcionar. Le podemos conectar micrófonos condensadores o dinámicos o de cinta, los que queramos. Esta entrada es híbrida, por lo tanto, yo puedo conectar ahí o un micrófono o puedo conectar una línea de guitarra, ¿sí? Entonces, en la mitad, conecta la línea de guitarra, si no, entonces conecto el micrófono. A ver, tiene entrada ¿para qué? 32 bits, bueno, sí, 192 kHz. Tiene entrada para monitoreo de audífonos, puerto USB, o miren, tiene 2 puertos USB de este o este otro tipo C. Loopback tiene, bueno, aquí se activa el Phantom Power y tiene las 2 salidas. Esta, por ejemplo, esta interfaz, con eso uno se defiende y es de 2 canales. Entonces vale 120.000 pesitos. Con eso uno dice, vean, entonces, por ejemplo, miren acá lo que les dice. Pueden conectar entonces micrófono y el piano, o piano y guitarra, ¿sí? Los monitores, si no tienen monitores no pasa nada, no quiere decir que si no tienen monitores no, pueden utilizar, utilizan por acá una diadema, unos audífonos, ¿sí? Los monitores, yo empecé sin monitores también, los monitores los compré mucho después. Entonces, por ejemplo, estas genéricas, porque funcionen bien, ¿sí? Se ve que tiene lo necesario de una interfaz. Entonces ahí yo no les voy a decir, ay, no, es que las interfaces baratas no funcionan bien. No, yo conozco gente que tiene interfaces muy caras y que no, o sea, parece que estuvieran grabando con un celular porque graban mal, ¿sí? Entonces miren que van a encontrar, por ejemplo, esta otra. Y esta otra es de un solo canal, miren esta otra de 2. Entonces ahí van a encontrar variedad, ¿sí? Van a encontrar variedad de precios, de marcas. Obviamente hay marcas que son mucho más conocidas, hay otras que son genéricas, sin embargo, no le quita que con una marca genérica uno pueda hacer todo este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que yo le decía ahorita a Paulo para su orquesta, por ejemplo, ya es una consola de audio digital como una Midas, por ejemplo, una Behringer, una Midas de 10 y... ¿Quién se va a conectar hasta ahora? Por ejemplo, está esta Midas. Hay una muy parecida a esta que es que es una Behringer. Esta es la MR18. Esta consola Midas es muy pequeña. Parece como 2 ladrillitos. Esto es súper pequeñito.
Esto parece como dos ladrillitos, miren todos los canales que tiene y esto entonces hace que cada canal se grabe de manera independiente. Y tiene auxiliares, 6 auxiliares para, quiere decir, para mandar 6 monitoreos personalizados y las salidas main, L y R, izquierda, derecha. Esta se conecta a una tablet o un computador, entonces no necesita uno como esa carga tan grande. Yo estoy que me compro una de estas, la verdad. Voy a ver si el otro año me compro una, porque estas le permiten a uno hacer muchas más cosas que una interfaz, digamos que común. Esta yo la recomiendo de pronto para orquestas, agrupaciones grandes, bandas que quieran tener sus ensayos y todo. Lo recomiendo. O de pronto, digamos, yo a veces cuando me piden grabaciones en formatos grandes, me sirve, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ya están las otras, que estas sí son mucho más grandes, como la M32 Live R, estas que son mucho más, tienen mucho más cositas, ¿no? Esto ya más para orquestas y todo, para sonido en vivo. Entonces está esa parte. Y lo que yo les decía, por ejemplo, va a haber una clase donde les voy a explicar esto. Los mixer, que es como el que ahorita me decía Samuel, los mixer son estos, miren, estos son los mixer y esto para sonido en vivo funciona muy bien. Sin embargo, para grabación no sirven, porque me va a funcionar solo un canal para grabación o me funcionan todos los canales, pero me van a mandar todos esos canales en un solo canal, valga la redundancia, en el DAW. Y yo necesito es que me queden todos de manera independiente, ¿sí me entienden? Entonces es importante tener en cuenta eso, porque no se vayan a comprar un mixer para grabar, ¿sí? Porque ustedes dicen, ay, sí, no, miren, este mixer vale 500.000, un ejemplo, ¿no? Vale 500.000 y resulta que la interfaz que tiene 2 canales me vale 500.000, entonces más bien compro un mixer que tiene más entradas. Y no les sirve. Les sirve para sonido en vivo, súper bien, pero para grabaciones no sirve, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, entonces la próxima clase vamos a arrancar con interfaces. Les voy a explicar interfaces, para qué sirven, qué tienen, botones, faders, todo lo que tienen. Y voy a hablar sobre interfaces y sobre mixers, entonces para que estén pendientes. Entonces nada, nos veríamos entonces la próxima clase. Próxima clase nos vemos. Y, y nada, voy a enviarles enlace de asistencia. Les voy a enviar el enlace de asistencia y la próxima clase nos vemos para seguir hablando de todas estas cositas. ¿Listo? Entonces, pues nada, que descansen y que pasen buena noche. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Vale, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, Vale, profe. chao. Feliz noche.